Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa. Soy Ronald Ibarra y en esta ocasión quería hablarles sobre la simiente de la serpiente en una versión más cruda, en una versión sin censura, podría llamarse así. Como ya muchos saben, yo escribí un libro sobre este tema argumentando una serie de pasajes y planteamientos donde efectivamente se demuestra que Adán, Eva y la serpiente, la actividad del huerto del Edén fue un hecho muy perturbador. Es un misterio del cual el mismo Jesús, antes de explicar la parábola del trigo y la cizaña, la cual es una explicación extendida del Génesis, menciona a Jesús que iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así es como dice Mateo 13:35, y toda la parábola del trigo y la cizaña y su posterior explicación exclusiva en privado para los apóstoles es una herramienta importante que se conjuga palabra a palabra con lo sucedido en el Génesis. Es el Génesis dicho por Jesús. Lo sucedido en el huerto del Edén es algo más allá que una simple manzana o fruta. De hecho, cuando usted acepta o manifiesta que lo sucedido en el huerto del Edén fue a causa de un error en la dieta de Eva, lo que está planteando es, o lo que está diciendo es que Dios realmente es un loco dictador que sembró un árbol y le puso un cartel de prohibido, pero que lo puso ahí porque sí, y además luego nos condena a todos por algo que ninguno de nosotros los humanos hicimos, sino que lo hizo realmente Eva. Entonces dejamos en una posición un poco rara todo el tema del principio para explicar nosotros el existencialismo. Si yo planteo esta idea en una cátedra de filósofos, se reirán de mí sencillamente, me van a decir que estoy loco por una manzana, un árbol, una culebra con patas que camina y habla. No tiene ningún sentido, por lo tanto, esto es un misterio, y en la parábola del trigo y la cizaña Jesús mismo lo indica así. Entonces, la pregunta, por ejemplo, más recurrente que la gente me hace al respecto de este suceso es que si Eva comió del fruto, quiere decir que Adán también comió del fruto. Y la respuesta es que sí. Sí, Adán fue sometido a un acto de sodomía, el cual es el origen de estas prácticas inmorales. ¿O acaso piensas que Dios ideó la inmoralidad, que Él la sembró dentro de ti y que te diseñó con ese modo y esas prácticas incorrectas? No, claro que no, porque cuando Él crea, Él termina la creación al sexto día, exclama que todo era bueno. Así lo dice Génesis 1:31. Cuando termina la creación, dice claramente, y vio Dios que todo era bueno. Si de pronto nosotros comenzamos a desarrollar estas prácticas inmorales sin saberlo, o sea, sin entenderlo, quiere decir que somos un error de fábrica, o sea, nos fabricaron incorrectamente y empezamos a cometer todo tipo de inmoralidades, ¿ok? Pero no es así, porque Dios nos creó buenos, vio que todo era bueno. De pronto sucede algo con la serpiente en el huerto del Edén y todo empieza a transformarse, empieza una nueva naturaleza, y es aquí donde el hombre empieza a practicar este tipo de cosas porque la serpiente le enseñó. Y es por eso que luego Moisés en sus leyes prohibió todas estas prácticas. Las prohibió no porque sea parte de nuestra naturaleza divina en la creación, sino porque la serpiente y los caídos enseñaron a los humanos esta inclinación antinatural. Y aquí exactamente estamos hablando de un acto de adulterio, zoofilia, fornicación y sodomía. Todo esto Dios no lo creó en ningún momento. La serpiente, con su libre albedrío que tenía en aquel momento,
tomó su propia decisión y se pasó al lado oscuro total e introdujo a Adán y Eva a una nueva naturaleza pervertida. Es así como la serpiente usurpa la matriz de Eva y obtiene su propia descendencia. Luego Eva, al haber probado del fruto de la serpiente, el cual era una alegoría sobre tener relaciones sexuales y procrear una nueva vida, continúa con Adán y le invita a que pruebe del fruto. Es decir, que Eva y Adán tienen relaciones sexuales por primera vez y fruto de ello nace Abel. En el mismo vientre, en la misma matriz, hay dos fetos. Es una fecundación múltiple heteropaternal, donde dos hijos distintos o dos hijos de distintos padres conviven en un mismo vientre. Esto es científicamente posible y hoy en día lo podemos ver en varios casos. Una madre y dos padres tienen dos hijos dentro de la misma matriz al mismo tiempo, compartiendo el mismo espacio. Y esto fue muy aberrante. De hecho, Dios maldice a la serpiente y maldice a la tierra, pero no maldice a Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron víctimas de una especie de violación, ya que ellos no tenían conocimiento de esta naturaleza. Entonces, muchos preguntarán cómo se reproducían antes de que se cometiera este pecado en el huerto del Edén. Y es sencillo, porque anterior a esto ya Dios había dicho que se multiplicasen y que procrearan, pero la forma, el método de reproducción no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos, con lo que hoy se denomina sexo. De hecho, Jesús nace a través de María mediante una fecundación espiritual, o sea, mediante una anunciación que no implica deseo sexual. Por lo tanto, María es virgen y a pesar de tener a Jesús dentro, continuó siendo virgen, porque la reproducción se desarrollaba de otra forma, era a través de la palabra y de una forma divina distinta. Entonces esa era la naturaleza correcta que antes de que Adán, Eva y la serpiente practicaran esta especie de ritual. Y ahora estamos en este mundo caído un poco mal, no como antes de haber caído, lógico, pero estamos atrapados en la carne, estamos encarnados en un proceso de prueba o en un proceso de experimentación de nosotros mismos para aceptar nuestra identidad y escoger adecuadamente el rumbo indicado por las escrituras y por el espíritu que interiormente llevamos, que es la esencia pura de nuestra identidad antes de caer. Es decir, que cuando Dios dice al sexto día que todo era bueno, existe una fractura en el espacio y tiempo y hay una recreación, una especie de octavo día, porque al séptimo descansó, y mientras él descansaba hubo un incidente que causó lo que hoy tenemos en esta naturaleza. Por eso en la parábola del trigo y la cizaña dice que el hombre bueno es el que siembra la semilla buena, y mientras los hombres dormían, es decir, mientras había un descanso, el enemigo vino y sembró la semilla malvada. Esto hace referencia al séptimo día en el cual sucede esto, y luego se procede a un octavo día donde hay una recreación y donde hoy estamos aquí. Y el fin correcto de todos nosotros sería volver a ese principio, regresar a esa naturaleza, o sea, ir de camino de regreso hacia el mismo punto desde donde salimos. Es decir, que Génesis y Apocalipsis se juntan en el mismo punto exacto. No es un tiempo lineal, sino fractal y circular. Entonces,
por la misma puerta por donde salimos es hacia donde nos dirigimos, y es lo que explica el Apocalipsis con el nuevo cuerpo, la nueva Jerusalén, que es el nuevo templo donde estaremos incorporados e integrados todos. Esto del Génesis lo podemos ver en películas muy enfermas y retorcidas que la propia élite nos muestra. Yo hice varios vídeos donde explicaba, por ejemplo, películas como La Bella y la Bestia, donde la propuesta directa del escritor y de la dirección de este film es que una mujer se enamora de una bestia, y la propuesta es claramente que existe zoofilia en estos largometrajes que supuestamente son para un público infantil, cuando en realidad es muy perverso. También tenemos esta última película que ganó muchos Oscars, que es La forma del agua, la cual también le hice un vídeo y que YouTube me lo ha censurado entre comillas, porque mi vídeo tiene imágenes pues que inducen a la pornografía, ¿sí? Pero son simples capturas de pantalla de imágenes de la propia película, imagínate. También allí se habla de una mujer que se enamora de una bestia, de un anfibio, una especie de reptil. La Bella Durmiente sucede igual. También tiene su lado oculto, que explica una versión distinta sobre el huerto del Edén. Así Disney, Hollywood y todas estas películas nos proponen esta idea. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando sobre el Génesis, muchos religiosos se rasgan las vestiduras y me señalan como hereje. Bien, pues porque pienso distinto a ellos y porque esto en ninguna iglesia se lo van a explicar. Esto es un tema para gente adulta, esto es un tema que no se puede entender de buenas a primeras, y que la culpa, o bueno, ni culpa, porque los propios teólogos solo repiten lo que otros teólogos dicen o lo que les enseñaron en sus seminarios. ¿Y quién controla los seminarios? ¿Quién controla los libros que se explican en las cátedras de teología o en las universidades? Pues son ellos mismos, esta simiente pervertida, esta gente que gobierna detrás de la sombra, son los que tienen el control de todo esto, y así fue como implantaron en la sociedad una religión muy básica, muy simple, y que solo se dedica a hablar de dinero, de esclavizar a las ovejas y nada de ciencia, nada de conocimiento, nada de investigar misterios. Es un simple aborregamiento, y también es verdad que muchos predicadores están saliendo de esta corriente y están empezando a hablar de estos temas, los cuales estamos planteando muchas personas en internet, en la red, lo cual nos ha permitido salir de esa oscuridad y de esa esclavitud religiosa. Bien, yo creo que es suficiente, que vamos a seguir hablando de este tema porque es muy profundo y muy complicado, y quiero hacer en el próximo vídeo una explicación extensa sobre el trigo, la parábola del trigo y la cizaña. Vas a ver cómo se conjuga palabra por palabra con lo que sucedió en el Génesis. Entonces voy a ir despidiéndome y espero te haya servido este vídeo, esta información, y que continúes hacia adelante en el estudio firme de la palabra tú mismo en tu propia casa. Verás cómo todo empieza a cobrar sentido. Eso es todo, amigos, y bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.